Otra época, totalmente. Luego el 29, San Francisco 49, San Diego 26 en Miami. Sí. En Miami, los 6 pases de anotación de Steve Young. Otra madrina nos tocó, otra paliza espantosa. Pero ¿en qué circunstancias nos fuimos? Un día antes del juego. Un día antes. Esto fue el sábado. Sí. José Ramón Fernández. José Ramón y Pepe Espinosa, que en gloria esté, la verdad, tipazo Pepe Espinosa. Sí, Pepe Espinosa claro. tenía esa facultad, esa habilidad de que aunque lo hubieras conocido ese mismo día, parecía que era su amigo de hace 10 años. Tipazo, O sea, tipazo. Era un tipazos. gran Y tipo, además, Pepe. siempre, no sé, siempre compartido. Y me acuerdo de alguna ocasión que me tocó ir de Zagar reportero una o varias veces durante esa semana del Super Bowl, y que en Azteca o Imevisión o como se llamara en el momento no transmitían el partido, pero pues iban ahí a la semana, ¿no? Sí. Y entonces Pepe se acercaba, oye, no, allá hay una buena conferencia, no sé qué tanto, y la comida es gratis y no sé qué tanto, y pues nada, te metías a la conferencia que te importaba un pito, pero comías. La papa era buena, ¿no? Y lo que pasa es que en el contexto de ese Super Bowl de Miami, pues eran los famosos errores de diciembre, ¿no? Sí. Y entonces, pues obviamente vino una fuerte crisis económica. La devaluación estuvo Sí, no, brutal. tremendo. Sí. Y pues dijeron, no, bueno, pues no van. Se transmite en el estudio. Exactamente. Sí, pues es que lo que sucedió con la moneda fue un impacto terrible. Nada más como antecedente. Antes de ese Super Bowl que se iba a transmitir en estudio, Ajá. el más reciente que se había transmitido en estudio había sido el de Fue el de Washington, Miami. en 1983. Sí. Ese que también hubo una bronca Cuando ahí. No, pues es que estaba la cosa. Pues sí que... Y voy a defender el peso como un perro y cosas de No, esas. pues sí, Sí, cuando sí, se fue- nacionalizó la banca. Ah, bueno, pues ahí se hizo en estudio. Y además, ¿sabes qué? Había control de cambios. Entonces no podías conseguir dólares. Entonces la situación, y luego el peso se devaluó de una forma brutal, ¿no? Bueno, entonces, nada más como Y antecedente, ese ¿no? Super Bowl lo hicieron Doctor Morales, Roberto Quiosean y Fernando Sí. Bonroso. Y nosotros lo hicimos en radio. ¿Ustedes? A mí me tocó hacerlo contigo. En radio. En radio lo La hicimos. escapada de John Riggins, ¿no? En XX, de Riggins y Theismann y todo esto. Pero lo hicimos ahí en Televisa. En porque- Televisa, sí, ahí en el Con el quinto Ingebolio, piso. justamente. Sí, Bueno, sí. pero eso nomás fue para recordar. Pero bueno, y entonces no íbamos a ir. no íbamos a ir y se estaba pitorreando José Ramón. Porque algo le dijo Pepe Espinosa y José Ramón se estaba pitorreando que no íbamos a ir al No Super van a Bowl. ir al Super Bowl, lo van a hacer en estudio. Exacto, burlándose. No hay dólares. Que Azteca, no sé si era Azteca en ese momento, pero ellos creo que no, no. No, yo ellos creo no que no era. transmitían. No, era Imevisión. Era Imevisión. Y ellos no transmitían ese Super Bowl. Exacto, no les tocaba. No, a nosotros nos tocaba. Y digamos que la burla caló y Jorge Berry, que era nuestro jefe en aquella época, le dijo a Emilio Díaz Barroso, oye, es el Super Bowl y tienen que ir. Se están Y además burlando. lo que había dicho este señor, no, bueno. Y entonces, aunque haya sido el sábado, pero viajamos, y pues como todo se pidió al 1 para las 12, Sí. me acuerdo que nos pusieron justamente en una de las esquinas, abajo de la pantalla del Jumbotron, Sí. que estuvo sensacional, porque se acuerdan que llovió. Llovió y nos tapó. Y entonces el No nos Jumbotron mojamos. fue nuestro techo. Exactamente. De verdad que, José Ramón, gracias. Gracias, pero sí, ahí estuvimos. Y Una ese paliza. partido fue el de la gran actuación de ¿De Steve Young? Steve Young. De Steve Young. 6 pases de Y touchdown. también aquel Ricky Waters, ¿se acuerdan? Que estuvo de maravilla Waters también. en ese partido. Sí, En fin, fue Luego el algo 30, muy bueno. Dallas 27, Pittsburgh 17 en Tempe, Arizona. Ese no nos tocó. No lo transmitimos. El 31, Green Bay 35, Nueva Inglaterra 21. Ahí regresamos al Superdomo. Regresamos Sí, a Nueva Orleans. el campo nos lo acercaron. Nos Sí. acercaron el campo y, si no me equivoco, fue cuando Ken Stabler nos mandó a volar, ¿no? Que, bueno, me acuerdo Terry Bradshaw nos mandó a volar.
Estábamos afuera del Sí, Superdomo. sí. Y yo no sé si Sabre también, pero me acuerdo perfectamente de Bradshaw, que nos mandó al carajo. Literal. ¿Nos podemos tomar una foto? No. Ok, gracias. Bueno, pero aquella vez... Y esta fue cuando perdimos un Hubo touchdown, ¿no? no hubo un oso, hubo una cosa gigantesca que igual ha cambiado mucho la cuestión de la comunicación. Hemos aprendido también que en el campo hay un señor con unos guantesotes naranja, que es como que el floor manager, Sí. es el que recibe las indicaciones del camión, porque están muy bien sincronizados la televisión con lo que sucede en el campo. Y entonces este señor es el que les dice a los árbitros cuando viene una pausa, vamos a comerciales, o pues síganle, ¿no? Ajá. O también les dice cuándo regresar de corte comercial. Cuando debe reanudarse el juego, ¿no? Cuando se debe reanudar el partido. Entonces, esa es la función, señor, de los guantesotes naranja. Que quien haya ido al Estadio Azteca o algún partido en Estados Unidos lo habrá visto. Y si no, pongan atención. Y luego también, pues ya también existe cierta comunicación. En el estudio, pues ya también tienen el famoso ID, donde escuchan a la gente del camión de Estados Unidos, que pues vamos a corte, lo que sea. 40 seconds. ¿no? Exacto. Pero pues en esa ocasión ni veíamos al señor de los guantesotes, ni existía el ID. Y entonces viene la devolución de patada de salida de Green Bay, después de nos fuimos a corte. De Desmond Howard. Desmond Howard, que fue el más valioso. Exacto, sí. Y estábamos nosotros en corte. ¡Ta madre! Y nos Qué perdimos la chulada. devolución de Desmond Howard. Sí, caray, se nos fue un touchdown en un Super Bowl. Y del más, como decía el Henry, del más valioso, que a él, que jugaba con Michigan, que llegamos a transmitir los juegos de la Universidad de Michigan, ganador del Heisman y toda la cosa, y pasó de noche. No, qué oso, qué Sí, bárbaro. no, gigante. Pero vimos al general, a Brett Favre. Ah, yo pensé que habíamos visto el detergente, no sé qué. No. Qué bárbaro. Ah, fue el título de Brett Favre. Sí, claro. Fue el título de Brett Sí, Favre, claro. exactamente. Sí, que inclusive las Panteras de Carolina estuvieron a punto de llegar porque el juego de campeonato se lo ganaron los empacadores. Esto fue cuando iba a ser Carolina Jacksonville en Exactamente. Sí. Exactamente. Super Bowl 97. Jacksonville perdió la final contra Nueva Inglaterra. Luego Denver contra Green Bay en San Diego. Ese no nos tocó. No lo transmitimos. Luego Denver 34, Atlanta 19 en Miami. Regresamos a Miami. ¿Sí? Fue 1999. ¿De qué se Exacto. acuerdan de ese? Pues la despedida de John Elway. La despedida de John Elway, después de conseguir el bicampeonato, que querían convencerlo para ver si regresaba para un tri, pero no se dio. Ajá. Y en lo particular me acuerdo de dos cosas. Una, que batallé mucho porque me quedé en la semana previa en Atlanta para cubrir a los Halcones, que fuimos al juego de campeonato de conferencia Minnesota-Atlanta. Sí. Y que fue en Minnesota, y bueno, hubo que viajar a Atlanta y regresé con una conjuntivitis terrible. Y otra que estaba castigado. ¿Castigado? Estaba castigado. ¿De qué? Porque dijeron que me salté las trancas en el partido de Minnesota-Atlanta. ¿Te Que yo estaba en saltaste? el campo y que había cometido indisciplina. ¿En serio? Exactamente. Entonces, quisieron sentar un precedente. Y la verdad le estoy muy agradecido a Arturo Villanueva, famosísimo villano, un genio, un hombre que trabajó muchísimas cosas de publicidad, en fin, trabajó en Canal 13, cuando Canal 13 empezó a despuntar de manera importante, jalando también anunciantes, poniendo programas importantes, y luego se convirtió en uno de los asesores más importantes de Ricardo Pérez Stoifel, Así el es. vicepresidente de Noticieros y Eventos Especiales. Así se llamaba la sala de juntas. Después de que falleció Arturo, como homenaje le pusieron Sí. sala de juntas Arturo Villanueva. Así es. Claro, sí. por supuesto, y que nos tenía aprecio y le encantaba el base y el americano Sí, y sí. todo esto. De hecho, el libro de Moneyball, que luego hicieron película, pues el que tengo me lo regaló Arturo. Sí. Y luego le daba, no sé, por ir a mi lugar a platicar de infinidad de cosas, y era un deleite y un placer escucharlo, todas las historias que tenía. El problema es que algunas ocasiones llegaba por ahí de las 2:15 y yo me tenía que ir a hacer el noticiero de Lolita Ayala. Pero bueno, de cualquier forma,
un tipazo. Y entonces tanto Arturo como Jorge Berry pues incidieron en que, bueno, que va a estar en la transmisión, pero pues no va a estar en el palco con Toño y con Pepe, y entonces me pusieron en la parte de arriba del estadio, y bueno, finalmente fluyó la transmisión casi como si estuvieran ustedes en el palco. Digamos que yo fui el host, y luego ya pues con el flujo del partido ya estuvo, pero sí fue una época difícil, sobre todo el regreso de Atlanta, y decir, no vas a estar en el Super Bowl, y bueno, finalmente aparecieron estas almas. ¿Pero quién estaba? Estaba Benjamín Hidalgo. Benjamín Hidalgo. Qué raro, ¿no? Sí. Se me hace rarísimo. Rarísimo. Oye, y ahorita que dijiste de Arturo Villanueva, nada más, perdón, Ajá, Pepillo, sí. nada más, recordar una frase de esas cosas que se te quedan y que son verdaderamente de gente sabia, ¿no? Estábamos en el gran festejo porque se había ganado con una contundencia brutal, creo que los Juegos Olímpicos de Atenas, ¿no? Se había barrido con el rey. 2004. Sí, 2004. No sé si era ese o Beijing 2008. Me parece alguno de que los pudo dos. haber sido Beijing. Puede ser Beijing. En total, que era una euforia absoluta en Televisa, porque se había dado Descontón una bruto. paliza tremenda, ¿no? A la competencia. Y entonces todo era euforia, era euforia. Y me acuerdo en la reunión ¿cómo le decían? Post-mortem, ¿no? Ya que había pasado el evento, dijo Arturo Villanueva, nada más, acuérdense de esto. Cuando tocas fondo, la única parte a donde se puede ir es para arriba. Así que ahorita es cuando tenemos que estar más atentos porque ellos tocaron fondo y lo único que van a hacer es ir para arriba. Dime si no es de gente sabia. O sea, tenía una visión. El tipo era brillantísimo. Tenía una visión Sí, extraordinaria. muy cañón. Y no sé cuántos años han pasado de que haya fallecido, pero la verdad se le sigue extrañando. Sí, cómo no. Un cómo personaje maravilloso. no. Pero ibas a decir, Arturo. Pepillo, algo. No, bueno, independientemente de todo esto que platica el Henry, que sucedió para ese Super Bowl, cuando estábamos en la semana previa, inclusive fueron el refri, Gerardo Lisiaga y Roberto. Y entonces, en la semana hubo un día en la noche que fuimos a donde están los restaurantes y lo de Gloria Estefan y no sé qué. Y entonces resulta que Toño, te metiste tú a grabar algo en uno de esos. Con esta chava. Con esta niña que... Verónica Paisé. Con ella. De Univisión. Era de Univisión. Sí, claro. Entonces ahí... Que ella hizo también algunas cosas de los Juegos Panamericanos en Winnipeg. Hizo algunas otras cosas con nosotros y me acuerdo que fue a la conferencia de prensa de quien se iba a presentar en la inauguración de los Panamericanos de Winnipeg. Y entonces dijo, bueno, who's gonna be at the inauguration, whatever. Y entonces le dicen, guess who? I don't know. ¡Híjole, manito! Guess who? Pues, no sé, fulano. No, el grupo se llama Guess Who. Imagínense. Qué gran anécdota. El canadiense Guess Who, imagínense. Grupazazo. Bueno, pero ella pensó que le estaba... No, pues sí, Guess Who. digo, pues si no lo sabía. Era una adivinanza, ¿no? Guess Oye, Who. Oye,